Continuamos. Ya en el marco de esta lucha en contra de la delincuencia del AMPA que se organiza, pues hay un tema fundamental, el de los derechos humanos. En días de esta semana que terminó, escuchamos por ejemplo grupos como Amnistía Internacional que denunciaban los supuestos abusos de las Fuerzas Armadas cuando se trata de perseguir al crimen organizado. Y es que dicen muchos, es uno de los riesgos que se corre cuando se entabla una guerra. ¿Por qué? Porque hay situaciones de excepción, situaciones de riesgo extremo, situaciones de precaución o de estrategia que a veces implica pasar por encima de la salvaguarda de los derechos humanos. Es importante este tema y en este marco del Día Internacional de los Derechos Humanos celebrado el jueves 10 de diciembre, nuestro compañero y amigo José Lorenzo Fuentes Delgado entrevistó al titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el licenciado Carlos García Carranza, quien nos habla justamente de este tema, cómo es que el combate al narcotráfico, a la delincuencia, a veces nos lleva a que haya denuncias ciudadanas por el atropello de los derechos humanos. Vamos por eso con esta sección, la entrevista. Con el incremento de la inseguridad en el país, la entrada de las fuerzas del orden se ha radicalizado aún más en las entidades, pero a la par de combatir al crimen organizado, viene aparejado un costo adicional con las violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos. Durango, como otros estados de la frontera, no puede escapar a repuntar en las estadísticas de quejas contra instituciones de seguridad, entre ellos el Ejército, las policías municipales y la Procuraduría de Justicia. Por eso, al respecto, el Ombudsman de Durango nos explica cuál es la situación actual en la entidad. ¿Cuál es la situación de los derechos humanos en Durango? No podemos aislar a Durango del resto del país en cuanto a la situación que prevalece sobre los derechos humanos. Todos sabemos que hay un clima de inseguridad que se vive en todo el país. Durango no es la excepción. Por ende, la implementación de operativos que a veces de fuerzas federales, concretamente la Secretaría de la Defensa Nacional, que se ha visto implicada en estos operativos, y obviamente eso da como resultado pues un número importante de quejas que se han acumulado contra estas fuerzas. Aumentan los operativos y aumentan las quejas de los ciudadanos. Este fenómeno es controlable. Así es, efectivamente sí se da un aumento en cuanto a se incrementan los operativos, en cuanto se incrementan algunas acciones que van a veces encaminadas hacia un objetivo particular y a veces estas acciones no se hacen apegadas a derecho. Es decir, a veces los allanamientos son sin ninguna orden autorizada por la autoridad competente y en ese sentido ha aumentado mucho el número de casos que se presentan. Nosotros, sin embargo, no quitamos el dedo del renglón. Nosotros hemos estado constantemente capacitando a estas fuerzas del Ejército, Fuerzas Armadas y a las fuerzas policíacas. Tenemos una agenda de capacitación permanente con ellos, así como con las corporaciones estatales. En enero del próximo año vamos a implementar otro diplomado más que precisamente va encaminado con temas para seguridad pública y las Fuerzas Armadas sobre los derechos humanos. De las 650 quejas que van hasta el momento en este año, son las fuerzas federales quienes encabezan la lista, seguidos de las estatales y las municipales. ¿Qué tienen ustedes al respecto? Sí, así es un fenómeno que en estos últimos años se da porque pues precisamente la salida del ejército a combatir la delincuencia organizada pues ha ocasionado
este aumento, ¿verdad? Porque 2 años atrás teníamos 0 quejas contra las Fuerzas Armadas. El siguiente año tuvimos 7 y después fueron 50 y hoy estamos ya rebasando las 120 quejas en contra de las Fuerzas Armadas, tan solo aquí en Durango. Si se acumulan las de otros estados, bueno, pues ya la Comisión Nacional tenía una cantidad muy elevada registrada en ese sentido. Aquí, como bien lo acaba de manifestar el doctor Raúl Plasencia, bueno, pues vamos a incrementar acciones de concientización tanto a las autoridades como también a la población en general para evitar o revertir estas tendencias de violaciones a los derechos humanos. El doctor Raúl Plasencia Villanueva urgió a reformas de la Comisión para enviar al Congreso de la Unión. Hasta el mes de febrero, ¿son necesarias estas? No, excelente. Nosotros hemos estado acompañando esa idea desde tiempo atrás al frente de la Federación y aquí a nivel local también hemos tratado de hacer reformas. El año pasado se hicieron algunas reformas a la ley orgánica de la Comisión. Nosotros seguiremos siempre pugnando porque el derecho, el marco jurídico sea actual, de acuerdo a las necesidades sociales que se van presentando. Quiero aprovechar esta situación también para informarle que, bueno, Durango ha sido escogido para esta jornada de nuevos trabajos. Hay 2 programas muy interesantes, la jornada para el respeto a la legalidad, que acaba de anunciar el doctor Raúl Plasencia, presidente de la Comisión Nacional, y otra muy importante, que es la creación de una red de atención a víctimas del secuestro. También Durango va a ser pivote de ese programa a nivel interior de la República. Ya el día de ayer estuvimos en la Ciudad de México firmando un convenio que obviamente parte de la Comisión Nacional y parte del Distrito Federal, de la capital del país, y en el interior del estado, le repito, va a ser Durango el estado implementador de ese programa. La Comisión Estatal de Derechos Humanos debe ratificar su credibilidad ante la ciudadanía que cada vez más acude a estas instancias para interponer sus quejas en contra de servidores públicos, principalmente de las áreas de seguridad, educación y salud. En febrero próximo, la Comisión Nacional enviará algunas sugerencias de reformas al Congreso de la Unión para contar con mayor peso en sus recomendaciones y obligar a las instancias a obedecerlas. Esperamos esto sea cierto. Háblenos 836-0736 y 836-1767.